2, versos 13 y 14 dice la palabra del Señor. Leámoslo a una sola voz, fuerte. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Leamos el verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Y qué? Triunfando sobre ellos en la cruz. Lea nuevamente esa última frase. ¿Cómo dice? Triunfando sobre ellos en la cruz. Estén cómodos, mis amados hermanos, en esta tarde noche ya. Se ve precioso el horizonte. El Señor ha hecho maravillas. Creación tan hermosa la que ha hecho el Señor. Quiero, hermanos, iniciar en esta preciosa noche en el nombre de Jesús, haciéndoles una pregunta que usted va a responder en su mente. En el mundo secular, en la vida diaria, nosotros tenemos metas a alcanzar, ¿cierto? Sueños, y nos trazamos caminos que nos gustaría alcanzar. Y en todo el ámbito de la vida las personas tienen esto, metas. Incluso en el colegio, por ejemplo, en 10º, 11 empiezan a decirle a uno, empieza a hacer su proyecto de vida. Y escuchamos, hermanos, que ahí afuera hay personas que son inmensamente exitosas. No sé si ustedes han llegado a escuchar personas que los llaman los coach financieros, que dan consejos de cómo manejar las finanzas, de cómo trabajar, cómo ser emprendedores. Y esas personas que nosotros vemos, entre comillas, realizadas, exitosas, generalmente hablan de sus triunfos empresariales, sin importar de qué índole sea de manera fraudulenta, de emprendimiento, alguna profesión. Allí afuera en el mundo, lo que todas las personas buscan es triunfar en lo que hacen, ¿cierto? Si usted mira, por ejemplo, en el deporte, todos entrenan con un objetivo, que es ser los mejores. Pero dentro de la iglesia también podemos mirar esto. En nuestro contexto espiritual, nosotros, hablándolo vagamente aquí entre nosotros, buscamos triunfar. Pero en ocasiones esta búsqueda se hace de la manera incorrecta. Lamentablemente a veces en la iglesia entra algo que ha permeado a nuestros hermanos, y es el legalismo. Un legalismo que se ocupa de tratar temas superficiales. ¿Y usted en algún momento ha escuchado a aquel hermano que dice, es que usted no puede venir a la iglesia así? ¿Cómo se le ocurre venir en ese pantalón? A una amiga. Muchas personas no han vuelto a la iglesia por un comentario de esos. Yo sé que ustedes lo han escuchado, ¿cierto? No, usted no puede ir allá así. Si usted no se limpia esa cara, no puede entrar a la iglesia. Y hay una frase muy preciosa, y me salgo un poco del tema, pero quiero dejarla en esta noche, y es: usted antes de descamar un pez, debe pescarlo. Deje que esos peces lleguen aquí, y aquí el Señor les quita las escamas. ¿Cierto que sí? Tenemos que dejar esa obra en las manos de Dios. Muchas veces queremos nosotros trabajar temas superficiales que tratan de justificar ante Dios. No, es que yo sí me he visto bien, yo tengo el vestido más largo, yo jamás me pinto las uñas, yo nunca me he pintado las canas. Y alguna vez el apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Usted, hermano, no es salvo porque se pone la corbata más larga o porque se pone los zapatos mejor embetunados. No, tú y yo somos salvos porque hemos creído en el nombre glorioso de Cristo. ¿Usted lo cree conmigo en esta noche? Aleluya. Pero entonces, hermanos, en este pasaje que leíamos, comenzando en Colosenses, en el verso 16, vemos cómo el apóstol Pablo llama la atención y les dice a los hermanos de Colosas: ustedes no se preocupen por los que los señalan por la comida, por la bebida, por los días de fiesta, cosas que hablaba la ley. Pero los colosenses no eran judíos, ellos eran gentiles.
a estos hombres y mujeres los cobijaba algo muy precioso que nos ha cobijado a nosotros, que es la gracia. Pero entonces con esto el Señor estaba tratando de llevarles a los hermanos en Colosenses a decirles: usted no necesita cumplir la ley para ser salvo, porque Cristo ya la cumplió por ti. A ti no se te exige que cumplas la ley a cabalidad, como está en el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, porque Cristo vino y fue el único que pudo cumplirla. Pero entonces nosotros, ¿cómo alcanzamos salvación? Creyendo en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Los que estamos aquí en esta noche estamos porque creemos en Cristo Jesús, y que Él se hizo hombre, que Él se entregó para ser muerto en un madero, y que resucitó al tercer día con poder y gran gloria, que ascendió a los cielos y que un día volverá por su iglesia. Usted y yo lo creemos, ¿cierto que sí? Entonces, de todo esto, mis hermanos, el apóstol Pablo le decía a ellos: no, es que vea, todas estas cosas de la ley eran sombra del que había de venir, es decir, hablaban de Cristo. Por ejemplo, en los sacrificios de animales pequeños, la sangre derramada era tipo del Cordero de Dios. El que vio Juan y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién era? Cristo. La ley era una sombra que dejaba entrever quién venía a cumplirla, que era Cristo el Señor. Por tanto, en el Evangelio, mis hermanos, no es el que más haga, sino el que confíe en aquel que lo llamó. Aquí estamos es porque creemos y confiamos en el Señor. Ahora Efesios capítulo 2, versículo 9, ese precioso pasaje de la palabra del Señor, que nos habla de que no por obras para que ninguno se gloríe, nos trae una enseñanza que se une a una enseñanza preciosa que encontramos en Santiago. Y Santiago alguna vez escribió y dijo que la fe sin obras es muerta. Pero el apóstol Pablo dijo: no por obras para que ninguno se gloríe. Entonces pareciera ser que entre ellos se contradicen. Pareciera ser. Pero la clave está en Efesios capítulo 2, versículo 10, que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Los que hemos mirado a Cristo, hemos sido iluminados por Él. Nuestra fe en Cristo, en su sacrificio y en su sangre derramada en la cruz del Calvario, nos ha dado la salvación. El apóstol Pablo lo dijo: las obras de la ley no salvan. Pero cuando nosotros miramos a Cristo, somos justificados, perdonados y empezamos a ser santificados, nace de nosotros unas obras nuevas, que son las que describe el apóstol Santiago. Las obras de las que habla Pablo son las obras de la ley. Usted no necesita las obras de la ley para ser salvo, sino creer en Jesucristo. Y cuando usted cree en Jesucristo y es salvo, da fruto unas obras que son las que habla Santiago. Entonces no se están contradiciendo, sino que nosotros vivimos por fe. Y esa fe en Cristo genera un precioso fruto, que son las obras que nuestros hermanos ven. Como quien dice, las obras de las que habla Santiago son reflejo a nuestros hermanos y amigos de que somos salvos. Usted no viste largo, no se deja el cabello como el Señor se lo dio, no para ser salvo, sino porque es salvo. Una gran diferencia. Yo no diezmo para ser salvo, yo diezmo porque soy salvo. Yo no vengo a la iglesia con una Biblia debajo del brazo y mientras más grande es más santo, no. Yo vengo a este lugar en agradecimiento porque soy salvo por fe en aquel que me llamó. Pero entonces, hermanos, entendiendo a qué se refería el apóstol Pablo y volviendo al precioso tema que tenemos esta noche, debemos saber que nosotros hemos sido justificados. ¿Usted sabe qué es ser justificado? Tú y yo éramos culpables. Dice la palabra que porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte.
Tú y yo debíamos morir. Pero la justificación es algo tan glorioso que Dios se hizo hombre y vino, vivió la ley, cumplió a cabalidad la ley y nos separó al lado de nosotros. No sé si yo he dado este ejemplo aquí. Aquí está Danilo y aquí está el Señor. Danilo en ese lugar vestido por su pecado, por su culpa, vestido de harapos. Usted, la ropa más horrible que usted se pueda imaginar, maloliente, rota la ropa, enfermo. Y está Cristo aquí vestido con su justicia, un vestido blanco, limpio. La justificación es que el Señor se pasa de este lugar al lugar donde iba yo. El Señor se vistió mi ropa que estaba podrida, que estaba enfermo. Él se vistió eso para morir en mi lugar. Y esa justicia que le pertenece a Él, me la vistió a mí, para que aquel día glorioso, cuando nos llamen a cuentas, no es que Danilo es un mentiroso, un pecador, un problemático. No, pero es que en lugar de Él se para Cristo. Él es santo, Él es perfecto, Él es eterno. Y en el lugar nuestro se puso el Señor para morir por ti y por mí. Eso es algo glorioso. Pero hermano, no podemos olvidar qué es lo que nos ha traído hasta este lugar. Y empezábamos leyendo un precioso pasaje en Colosenses que dice que vosotros estando muertos en pecados. Tú y yo estábamos muertos en pecados. Ahorita mi hermano, cuando pasó aquí a dar las palabras, decía, yo tuve una vida. Lo glorioso de esto es que tuve una vida. Y así como Cristo partió la historia de la humanidad en dos, partió mi vida en dos. Antes de Cristo yo era, pero después de Cristo yo soy. Antes de Cristo era un pecador, después de Cristo soy perdonado y soy salvo por su sangre. Oiga, así es algo glorioso. ¿Usted no cree que eso es precioso? Y entonces veíamos, hermanos, en este pasaje, el apóstol Pablo nos presenta la antítesis ¿cómo es el tema de hoy? Triunfantes. La antítesis del triunfo, ¿cuál es? El fracaso. Adán y Eva en el huerto del Edén fracasaron porque pecaron contra Dios. Y ese fracaso, hermano, se tradujo en muerte. Y ese fracaso pasó a nosotros. Y antes de Cristo tú y yo éramos unos fracasados, unos perdidos, éramos unos perdedores. Y entonces aquel fracaso que parecía ser nuestra condenación, llegó a un punto tal en el cual alguien glorioso se puso enfrente de nosotros. Y el que era fracasado encontró el triunfo, porque delante de él se puso aquel que es vencedor y triunfador por sobre todas las cosas, que es Cristo Jesús. Y el que era fracasado conoció a aquel que había triunfado en un madero. Aquel que era fracasado se encontró con el que había ganado la batalla. Aquel que era muerto se encontró con el que es la vida. Tú y yo nos encontramos de frente con la vida eterna que es el Señor Jesús. Y aunque parecía que íbamos a llegar a la condenación eterna, llegó Dios, el Dios de toda gloria, el Dios de toda majestad, de todo poder, nos trajo la victoria, lo de Jesús. Y entonces leemos en Romanos 5:18, así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia, lo que hablábamos de la justificación, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. De este modo, hermanos, nuestro triunfo no es por las obras de la ley, sino que es por medio de aquel que vino a cumplir la ley. Y Romanos 3:26
nos muestra que aquel que era justo fue el que nos justificó a nosotros. Y ahora, mis amados hermanos, nosotros somos triunfantes en aquel que venció en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. ¿Por qué no le regala ese aplauso al Señor en esta noche? Aleluya. Le pregunto, hermanos, ¿sí vamos entendiendo hacia dónde va el mensaje? Sí entendemos qué es lo que nos quiere decir el Señor en esta noche. Empezamos leyendo, mis amados hermanos, en Colosenses, esta preciosa carta que el Señor habla a la iglesia en Colosas. Y algo muy precioso que encuentro yo después de que el apóstol Pablo nos recuerda que éramos muertos en delitos y pecados. El verso 13 dice: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Es decir, estaban muertos en pecado, pero recibimos la vida por medio de Cristo. Y nos fueron perdonados esos pecados. Ahora el verso 14 dice algo muy bello: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. No sé si usted ha ido alguna vez a un juicio penal y sucede algo, y es que leen y le leen todos los cargos, la imputación de cargos. Danilo Díaz, culpable de tanta, y le empiezan a leer para posteriormente hacer el juicio y condenar a aquella persona que cometió aquellas faltas. Nosotros teníamos un acta que nos era contraria. Por culpa del pecado, tú y yo teníamos un acta que decía: Dani tiene que morir, porque era esto, esto y esto y esto. Snover era esto, esto y esto y esto. ¿Y cuál es el veredicto? Muerte. Tajante. Muerte. Y entonces llega un momento en el cual está Cristo allá y estamos nosotros aquí, pero en el medio hay un acta. Un acta firmada, un acta legal que dice: los que están a este lado tienen que morir. Son unos perdedores. Tienen que morir. Y entonces el verso 14 nos dice: Jesús se vino de allá. Y cuando llegó donde estaba el acta, la cogió, la enrolló y se fue y se hizo clavar en una cruz. Y en esa cruz clavó esa acta que era contraria a nosotros y dijo: aquellos que eran culpables hoy son inocentes, porque yo pagué por ellos. Los que eran perdedores hoy son triunfantes, porque yo triunfé en la cruz del Calvario. Él cogió el acta que nos era contraria y la clavó en la cruz del Calvario. Y allá, cuando clavó esa acta en la cruz del Calvario, despojó a los principados y a las potestades. Aquello que era para nosotros nuestra vergüenza, lo exhibió de forma vergonzosa en un madero. Lo que te acusaba, lo que te señalaba, ya era señalado en una cruz del Calvario. No es que Danilo sea un mentiroso, es un mentiroso. Mira la cruz del Calvario y el Danilo mentiroso está allá clavado. Y despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Bueno, cuando tú y yo recibimos el perdón de Dios, se hace público. Todos los que estamos aquí fuimos transformados. Giro de 180 grados. Oiga, yo no puedo creer ese muchacho como era de malo. Miraba en la moto con la Biblia en el bolso, con la esposa, con la hija, con el hijo. Y vais que hacer culto. Yo que no daba un peso por ese muchacho. Porque ese muchacho por el que no daban un peso fue crucificado juntamente con Cristo. El que era un perdedor estaba ya muerto. Hoy somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Criaturas triunfantes. En nosotros hay algo precioso y es que somos triunfantes en Él. Aleluya. Y entonces vuelvo a la pregunta con la que iniciamos y vamos cerrando. Les dije que no íbamos a demorarnos mucho.
esos triunfos terrenales, aunque parecieran importantes, el que quiere ser profesional, que se quiere graduar de la universidad, el que tiene una buena empresa, eso pareciera ser importante, pero no se puede comparar con el triunfo que obtuvo Cristo en la cruz del Calvario. Por eso ahora al principio del culto lo leíamos. El apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Si mis triunfos terrenales me quieren alejar del Señor, renuncio rotundamente a esto por una sola cosa: ganar a Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por algo que sí es excelente, que es el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y dice, y ser hallado ¿dónde? En Él. Porque si tú y yo estamos en Él, ¿dónde nos van a encontrar? En Él, porque estamos en Él. No teniendo mi propia justicia, lo que decíamos ahora. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, las obras de la ley, no, sino la que es por la fe de Jesucristo, justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante en su muerte. Y ya para ir cerrando, concluyendo esta preciosa disertación, mi amado hermano, más abajo de ese verso dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. El triunfo tuyo y mío es ser perfeccionados en Cristo. Y el apóstol Pablo dijo, no, yo no soy perfecto todavía, sino que yo prosigo por ver si logro asir, agarrar, atrapar, hacer mío aquello por lo cual también fui hecho de Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, y eso a veces frena a muchas personas, porque el juicio de su conciencia anterior los señala. Si usted cree en Jesucristo, si usted se hizo bautizar en el nombre del Señor, toda esa vida pasada murió ese día. Todo eso ya murió. Y uno habla con personas que, no, hermano, es que yo fui tan malo, es que yo hice esto y yo hice esto. Hermano, hay que olvidar lo que queda atrás y extenderme a lo que está adelante, proseguir a la meta. Y va lo que dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando un deportista triunfa, obtiene un premio. Nosotros proseguimos a la meta y tenemos un premio. Y ese premio está en 1 Corintios capítulo 15, verso 51, del verso 53 en adelante. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, tú y yo estamos de triunfo en triunfo, y llegará el día en el que la obra sea completa y el Señor te dirá: sube acá, amada mía. Lo más glorioso, hermanos, el triunfo más grande no es ser pastor, no es
es ser músico, es ser llamado hijo de Dios. Y que el Señor diga, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aquí en este lugar hay una generación triunfante porque se ha puesto en las manos de aquel que es el que triunfó en la cruz del Calvario. Aleluya. Me invito a que esté en sus pies, mi amado hermano, y le insto a que siga perseverando en esta carrera. No es el que más corra, sino es aquel que pone su mirada en el que triunfó en la cruz del Calvario. Se acaba un año, 2025, se fue en un instante. Pero es el momento, hermano, de que arreglemos nuestras cuentas con Dios. Este mes haremos el servicio de Santa Cena. Hermano, lo invito a que no se pierda esa bendición, a que no se deje llevar por tantas cosas. Póngase a cuentas con Dios. Y le aseguro, hermano, que iremos de triunfo en triunfo. El 2026 para los grandes sabios de la vida, de la historia, de la economía, será un año de números rojos. Pero los hijos de Dios van de triunfo en triunfo. A nosotros no nos asusta lo que digan los economistas. A nosotros no nos asusta lo que dicen los expertos del clima, porque nosotros estamos bajo el amparo del Dios eterno. Aquí estamos triunfantes porque nuestro Dios es triunfante. Seguiremos adelante en el nombre de Jesús. Señor Dios Todopoderoso, Rey mío, Dios mío, gracias te doy en esta noche, Señor, porque tú me has dado el triunfo más grande. Pusiste en mi mano aquel triunfo en la cruz del Calvario. Y cuando estabas allá sufriendo, el enemigo señalaba, se reía y pensaba que había obtenido la victoria. Pero en ti, Señor Jesús, al tercer día, cuando te levantaste, Jesús, me diste la vida. Gracias te doy, Dios, por tu obra, Señor, porque triunfaste en la cruz del Calvario. Gracias porque me elegiste a mí. Gracias porque me diste, oh Dios, una nueva oportunidad. Y gracias porque puedo decir que soy tu hijo. Hay poder en tu nombre, Señor Jesús. Gracias te damos, oh Rey. Bendito es tu nombre, Jesús.